Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Roxana Choxe Pariona y el día de hoy presentaré mi portafolio final. Bueno, mi tema escogido es el impacto ambiental y propuesta de solución para el ecosistema de pantano de palmeras. ¿Qué vamos a encontrar de este hermoso ecosistema que vamos a presentar? Bueno, de la descripción del ecosistema, el impacto ambiental del ecosistema, objetivos de desarrollo sostenibles, propuestas de soluciones y conclusiones. Como descripción, el pantano de palmeras es un ecosistema forestal saturado de agua conocida como un humedal que se desarrolla sobre llanuras inundables en la Amazonía que se ubica en el Perú, principalmente la llanura aluvial amazónica con una zona muy famosa y protegida en el departamento de Madre de Dios, que está dentro de la frontera de Bolivia en la región del río Jit, que ocupa aproximadamente el 4,27% del territorio nacional. Bueno, ¿qué vamos a encontrar del ecosistema? Bueno, el clima, flora, que son las plantas, fauna, los animales y la importancia. En clima, el clima es tropical, cálido, muy húmedo, que presenta en épocas de lluvias intensas donde el suelo se inunda por completo debido al mal drenaje. Las plantas es conocido como el aguaje maurita fluxosa, que es una palmera que crece en terrenos inundados formando los aguajes también, que se encuentran otras palmeras como el uacé y el pejuayé y plantas acuáticas. En fauna, el lobo de crin y el ciervo de los pantanos son dos especies muy raras que en Perú solo viven aquí. También alberga jaguares, caimanes, anacondas y una enorme variedad de anfibios e insectos. La importancia de este ecosistema es actuar como un sumidero de carbón en los sueños inundados que acumulan toneladas de materia orgánica que capturan gases de efecto invernadero. Además, es una fuente económica clave para las poblaciones locales gracias a la recolección del fruto del aguaje, que purifica el agua y regula las inundaciones de la Amazonía. El impacto ambiental en el ecosistema. El ecosistema de pantano de palmeras se ve afectado por la deforestación, la contaminación del suelo y agua por basura y residuos, la agricultura intensiva y el cambio climático. Estos factores destruyen su biodiversidad, que alteran el ciclo del agua y reducen sus capacidades naturales para almacenar grandes cantidades de carbono. Por ende, presentaré sus causas y consecuencias de sus impactos ambientales. Bueno, en primer lugar tenemos las causas, que primero es la deforestación y tala, es extracciones de maderas y desbosques para la expansión agrícola e instalación de monocultivos como la palma aceitera. También tenemos la sobreexplotación, caza ilegal de fauna silvestre y extracción desmedida de recursos vegetales. También tenemos el cambio climático, que son sequías prolongadas y aumento de temperaturas que alteran el nivel del agua requerido por especies como el lavaje para su supervivencia. Y por último tenemos contaminación por minería, que son derrames de metales pesados y residuos químicos provenientes en la minería ilegal en ríos que alimentan el pantano. En segundo lugar tenemos la consecuencia. En primer lugar, pérdida de biodiversidad. Son desplazamientos y riesgo de extinción de especies de flora y fauna que dependen estrictamente de este hábitat inundado. Desgranación de suelo, construcción y erosión de la tierra que impide la recuperación natural de palmeras. Alteración del ciclo hidrológico, transformación de la capacidad natural del pantano para retener agua y almacenar carbono agraviando el calentamiento global. Y por último tenemos la debilidad climática, que es la reducción de la masa vegetal que disminuye la barrera natural frente a inundaciones meteorológicas extremas. Ahora presentaré el objetivo de desarrollo sostenibles.
Para el ecosistema del pantano de palmeras, las principales amenazas son la deforestación de palmeras, muchas veces cortadas ilegalmente para cosechar el fruto del aguaje y el cambio climático que altera sus épocas de lluvia. Por ello, presentaré dos objetivos de desarrollo sostenibles que mejoren y relacionen con este ecosistema y sus problemas. Bueno, en primer lugar tenemos vida de ecosistemas terrestres. Este objetivo protege, restaura y usa de manera sostenible en los bosques que detienen la pérdida de su biodiversidad y frenar la degradación de las tierras en los pantanos. Relación con el pantano de palmeras. ¿Qué relación tiene con el pantano de palmeras? Este ecosistema alberga animales únicos en el Perú como el ciervo de los pantanos y millones de palmeras de aguaje. Su problemática sería la tala ilegal de palmeras que destruyen el hogar de muchas especies de aves y mamíferos y por eso apliquemos el ODS 15 que significa frenar la deforestación, perseguir la tala ilegal y crear planes para cosechar el aguaje subiendo a los árboles con arneses en lugar de cortarlos, asegurando que el bosque siga vivo. Luego, en segundo lugar, acción por el clima. Este objetivo exige adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos en el planeta. Relación con el pantano de palmeras. Bueno, la relación que tiene con el pantano de palmeras son superhéroes contra el calentamiento global. ¿Qué suele decir con superhéroes? Puede batallar y puede mejorar este problema climático en los pantanos. Suelos inundados, que son enormes cantidades de carbono como gases contaminantes, evitando que salgan a la atmósfera. Problemática sería si el pantano se destruye o se quema, todo ese carbono atrapado se libera, empeorando el cambio climático. Además, las sequías provocadas por el cambio climático secan el pantano, matando la flora y fauna. Para ellos es trabajar con el ODS 13 para proteger el pantano y mantener el clima del planeta. Soluciones para el pantano de palmeras. Cosecha sostenible mediante subidores de palmeras. Bueno, en lugar de tumbar la palmera con hacha o motosierra que destruye el ecosistema, propongo una solución y escalar la palmera viva, usando arneses especiales para cortar solo los racimos de frutos. Así la palmera sigue en pie, captura todavía el carbono y sigue dando frutos año tras año. En segundo, el Estado, el gobierno regional y el local. El Ministerio del Ambiente MINAN, el CEFOR y los gobiernos regionales otorgan derechos de aprovechamiento con permisos legales a las comunidades locales. Su rol, su rol es que fiscaliza que no se talen las palmeras y capacitan a los pobladores entregándoles los equipos de escalas, arneses y cuerdas. El gobierno local promueve ferias para vender el aguaje cosechado de forma legal y limpia. La población y comunidades nativas. Ellos son los verdaderos guardianes del pantano que organizan comités de vigilancias para evitar que extractores ilegales entren a destruir su bosque. Su rol consiste en aprender a usar los subidores mecánicos que suben a las palmeras que recolectan los frutos maduros con cuidado y dejan la palmera intacta para la siguiente temporada. Y por último, las empresas públicas y privadas. Empresas privadas de cosméticos o alimentos, por ejemplo, corporaciones que hacen jugos naturales o aceites exóticos, compran directamente a estas comunidades. Su rol consiste en pagar un precio justo y más alto a los pobladores que demuestran que su aguaje fue cosechado sin cortar la palmera. Bueno, ahora en conclusión, las empresas privadas de cosméticos o alimentos, por ejemplo, corporaciones que hacen jugos naturales o aceites exóticos que compran directamente a estas comunidades, su rol consiste en pagar un precio justo y más alto a los pobladores que demuestren que su aguaje fue cosecha sin cortar la palmera, que lo hemos visto anteriormente y por eso es que, en conclusión, el superhéroe contra el cambio climático
A pesar de que ocupa una superficie menor en comparación con el resto de la selva tropical, los pantanos de palmeras, especialmente los ahuajares, son uno de los mayores sumidores de carbono del planeta, debido al suelo inundado y con poco oxígeno que se descompone muy lentamente acumulándose. También vimos en conclusión que tiene un valor económico y cultura inalujable, pero bajo amenaza. ¿Qué quiere decir eso? O sea, las comunidades locales e indígenas, el pantano de palmeras es un pilar socioeconómico, gracias a la recolección del fruto del aguaje, la medicina tradicional y los materiales de construcción. Y por último, pudimos también identificar y concluir el motor de biodiversidad y despensa de la fauna. El pantano de palmera funciona como un oasis de recursos en las especies dominantes, como el aguaje es conocido como Maurita flexuosa, que produce masivas cantidades de frutos ricos en nutrientes que sostienen a una inmensa variedad de fauna silvestre, como aves que son los guacamayos que caminan en las palmeras muertas, mamíferos como el tapir, el pecarí y los monos, e incluso una gran diversidad de peces durante la época de inundación que dependen directamente de este ecosistema para sobrevivir. Y bueno, profesora, eso fue todo y muchas gracias.